5 razones por las que mis paneles de FRP no se adhieren a mis paredes. ¿Ha notado que sus paneles FRP recién instalados se están despegando de las paredes? Tal vez el FRP que instaló en el invierno está comenzando a burbujear aquí en los meses más cálidos y se está preocupando. No importa el problema que tenga, siempre es frustrante cuando algo en lo que se esfuerza mucho simplemente no funciona. Afortunadamente, podemos ayudar. Hay un puñado de razones por las que puede encontrar que los paneles se desprenden de las paredes, burbujean y, por lo demás, no funcionan como deberían. En el siguiente artículo, analizaremos las razones más comunes por las que ocurren estos errores y daremos un pequeño consejo sobre cómo puede evitar una reinstalación costosa de proyectos futuros. Demasiado o muy poco adhesivo. Si sus paneles no se pegan, comience con lo básico. Puede ser que se hayan aplicado con muy poco adhesivo y no se adhieran correctamente a las paredes. La solución para esto es simple, incluso si requiere un poco de trabajo, es posible que deba quitar los paneles afectados y aplicar nuevo con más adhesivo. Recuerde que los paneles de FRP idealmente requieren al menos 2 trabajadores para aplicar adhesivo e instalar. Asegúrate de usar una paleta y esparcir el adhesivo de manera uniforme. El segundo problema corre en la dirección opuesta. Si se aplica demasiado adhesivo, es posible que también experimente burbujas o que no se adhiera. Se recomienda una cobertura adhesiva del 100%, pero es mejor aplicarlo sobre todo el panel en un patrón de rayado y luego esparcirlo con la llana correcta. No aplique el adhesivo directamente a la pared. Si se encuentra con este problema, lo mejor es ponerse en contacto con un profesional para que revise la instalación del panel y determine si tiene o no una solución rápida en sus manos o un problema más serio. Instalado en temperaturas inferiores a 40 grados Fahrenheit. ¿Cuál era la temperatura cuando se instalaron sus paneles de FRP? Si estuviera operando en pleno invierno, es posible que descubra que las temperaturas de instalación tienen mucho que ver con los problemas que está teniendo. Los paneles instalados en temperaturas por debajo de los 40 grados Fahrenheit seguramente se encontrarán con problemas inesperados de adherencia. Esto se debe a que cuando llega el clima cálido, sus paneles de FRP se expandirán, lo que hará que el adhesivo se desprenda de la pared. Aquí en el hemisferio norte, las temperaturas se están calentando y los problemas están comenzando a florecer, así que esté atento a sus paneles de FRP si los instaló en un clima frío. Para evitar este problema, no tiene que asegurarse de instalar en medio del calor del verano, pero es aconsejable asegurarse de que la temperatura exterior sea superior a 40 grados. Obviamente, la construcción comercial no se detiene en el invierno. En este caso, es importante asegurarse de que el edificio esté cerrado y de que se utilicen calefactores. Lo más importante es que se necesita calor continuo después de la instalación de FRP hasta que las paredes estén completamente curadas. Instalado sobre sustrato sucio o sin preparar. Tiene paneles de FRP que se caen de la pared. Verifique el adhesivo en la parte posterior y vea cómo se ve. Hay trozos de paneles de yeso atrapados en él. Escombros. Es posible que su FRP se haya instalado en un sustrato sucio o sin preparar. Al instalar su FRP, es importante preparar la superficie que está adhiriendo a los paneles. Es fácil pasar directamente a la instalación, pensando que el adhesivo hará el trabajo por usted, pero el adhesivo no puede hacer su trabajo si la superficie no es completamente plana o si hay escombros en el camino. El primer paso será evaluar si tiene o no una superficie rugosa que necesitará lijar. Después de lijar, será importante lavar las paredes y barrer los escombros. Después de que la superficie esté lisa y completamente seca, solo entonces será seguro aplicar adhesivo a los paneles de FRP y los paneles a la pared. Una superficie completamente limpia se adherirá de manera plana al panel para que nada más estorbe.
Espaciado incorrecto entre paneles. Sabias. El adhesivo de sus paneles, y por lo tanto, los paneles mismos, necesitan espacio para expandirse. Si ninguno de estos otros problemas parece ser la causa de sus problemas de burbujeo y diagonal o adherencia, es posible que desee ver si instaló un espacio suficiente entre sus paneles. A lo largo de las diferentes estaciones del año, los paneles FRP se expandirán y contraerán con el clima. Es importante, al instalar estos paneles, dejar un pequeño espacio entre ellos para permitir la expansión y la contracción. Verifique su instalación. ¿Están los paneles alineados entre sí? Si es así, es necesario volver a instalarlo. Cuando los paneles se expanden con el calor, burbujearán o saldrán de la superficie por completo. Comuníquese con un profesional para ver cuáles son sus próximos pasos. No se utiliza base estructural. Los paneles de FRP son livianos, pero incluso las sustancias livianas necesitan algo para apuntalarlos, o es posible que los paneles que funcionan mal se despeguen de una pared. Para evitar dañar los paneles y la pared, dependiendo de su proyecto, es posible que deba invertir en una base estructural para mantener los paneles adheridos a la superficie correcta. Esto podría ser tan simple como una aplicación de tapa o molde en J o tan complejo como una base de baldosas con moldura en Z. Evitar este problema es tan simple como investigar y no escatimar en costos. Es mejor invertir ahora en una base de calidad y evitar una costosa reinstalación más adelante. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com para más información.